La estrepitosa, humillante y absolutamente colosal caída de la caprichosa, narcisista y profundamente desequilibrada Julia, desde la inalcanzable cima de sus dorados, inmerecidos y frívolos privilegios aristocráticos hasta el duro, frío e implacable fango de la realidad terrenal, no generó en su oscuro y retorcido interior el más mínimo, microscópico o fugaz atisbo de arrepentimiento genuino, contrición moral o deseo de redención espiritual. Al ser categóricamente repudiada, desheredada y expulsada con ignominia de la lujosa e imponente mansión de la familia Olmos por el anciano, estricto y decepcionado patriarca Delfino, y al enfrentarse al llanto agónico, la condena y el rechazo definitivo de su propia y agotada madre Dolores, la mente febril, peligrosamente distorsionada y sumamente tóxica de la joven no procesó el castigo como una justa consecuencia de sus atroces mentiras y difamaciones criminales contra el intachable profesor Patricio. En su lugar, su abultado, frágil y desmesurado ego se atrincheró de manera instantánea y feroz en un patético, asfixiante y delirante complejo de víctima eterna, convenciéndose a sí misma con una ceguera sociopática verdaderamente alarmante de que el mundo entero, en su infinita crueldad e incomprensión, conspiraba perversamente para destruir su pureza. Despojada de manera abrupta de sus tarjetas de crédito ilimitadas, sus ropas de diseñador, su estatus y su escudo de impunidad, y ante la aterrorizante orden dictatorial de su abuelo de buscarse un empleo digno y honrado para sobrevivir por sus propios medios en la inclemente metrópoli, Julia sintió un asco visceral que le revolvió las entrañas. La simple y mundana idea de tener que doblegar su orgullo, ensuciarse las manos, cumplir horarios laborales y mezclarse con la clase trabajadora le resultaba una aberración inaceptable, un castigo divino que se negaba rotundamente a acatar. Fue en ese preciso, desesperado y calculador instante de total abandono y miseria, caminando sin rumbo fijo por las ruidosas, polvorientas y grises calles de los barrios populares, muy lejos de las boutiques de alta costura, cuando su instinto de depredadora parasitaria detectó a la presa perfecta, vulnerable e idónea para asegurar su supervivencia inmediata sin derramar una sola gota de sudor, el ingenuo, noble y perdidamente enamorado mecánico Kevin. El joven Kevin, un muchacho de raíces humildes, corazón inmensamente puro, manos perpetuamente manchadas de grasa de motor y un alma transparente y trabajadora, había albergado durante muchísimo tiempo en el silencio de su pecho un amor platónico, profundo, devoto y completamente ciego hacia la inalcanzable, altiva y deslumbrante nieta de don Delfino. Para sus ojos inexpertos y su espíritu inocente, Julia no era el monstruo manipulador, calculador y carente de empatía que el resto de la familia Olmos acababa de descubrir y repudiar con horror, sino una inmaculada, incomprendida y hermosísima princesa de un cuento de hadas, una frágil y delicada flor que simplemente necesitaba ser rescatada, amada y protegida de la maldad del mundo exterior. Julia, cuya habilidad magistral, innata y monstruosa para leer y explotar las debilidades emocionales y las carencias afectivas de los demás, rozaba la perfección de un auténtico psicópata clínico, acudirá al ruidoso, desordenado y humilde taller mecánico de don Abelardo portando consigo el disfraz más perfecto, letal y elaborado de toda su carrera de mentiras. Aparecerá ante los atónitos y enamorados ojos de Kevin luciendo una imagen cuidadosamente diseñada para inspirar lástima y devoción, con los ojos enrojecidos e inundados de falsas y amargas lágrimas, los hombros caídos en señal de absoluta derrota, la voz temblorosa, quebrada y suplicante, y el rostro angelical ensombrecido por la más trágica y magistral de las actuaciones teatrales. Le narrará al incrédulo y consternado muchacho una versión de los hechos tan retorcida, invertida y perversamente manipulada que lo dejará completamente estupefacto. Le jurará, llorando desconsoladamente sobre su hombro y aferrándose a su pecho con una falsa necesidad de protección que acelerará el corazón del mecánico a un ritmo desbocado, que ella era la única y verdadera víctima de una espantosa conspiración familiar, que su despiadado abuelo la había echado a la calle sin un solo centavo y sin piedad alguna simplemente por atreverse a decir la verdad, y que ahora se encontraba total, absoluta y aterradoramente sola, indefensa y a la merced de los innables peligros de las calles de la enorme ciudad. El impacto emocional, psicológico y protector que esta dantesca, falsa y melodramática historia de injusticia y abandono causará en el noble y servicial corazón de Kevin será instantáneo, absoluto, arrollador e irremediablemente catastrófico para su futuro.
completamente cegado por la inmensa y tóxica nube de feromonas de su amor platónico, y movido por un arraigado, profundo y heroico complejo de Salvador que anulaba por completo cualquier minúsculo rastro de pensamiento crítico, lógica o precaución, Kevin no dudará ni una sola y vital fracción de segundo en morder con fuerza el letal anzuelo envenenado que la maquiavélica Julia le había lanzado con precisión de cirujano. Sin consultar con nadie, sin cuestionar la abrumadora falta de pruebas de su historia, y sin prever las dantescas consecuencias de sus actos, el joven mecánico le ofrecerá de inmediato, con una devoción ciega y casi religiosa, asilo incondicional, refugio seguro y protección absoluta en su modesta, pequeña y humilde vivienda. Julia, reprimiendo con enorme dificultad y maestría el profundo asco visceral, el desprecio clasista y la repulsión absoluta que le provocaba la idea de tener que pernoctar, respirar y convivir en un entorno de pobreza y privaciones materiales, aceptará la noble oferta con una falsa sonrisa de eterna y dulce gratitud, sabiendo a la perfección que aquel humilde techo era tan solo un trampolín táctico, temporal y necesario para evitar dormir a la intemperie y reconstruir su estrategia. Al cruzar el umbral de la precaria habitación de Kevin, Julia dejará de ser oficialmente una heredera desterrada para transmutarse de forma sigilosa, invisible y mortal en una auténtica y voraz araña viuda negra instalada cómodamente en el centro exacto de su nueva telaraña, lista y dispuesta para comenzar a inyectar su paralizante y destructivo veneno mental en la voluntad, la vida y la moral del ingenuo muchacho que le había abierto de par en par las sagradas puertas de su hogar y de su confiado corazón. Sin embargo, la oscura, inmensa y ambiciosa sed de poder, lujos desmedidos y control absoluto que habitaba en las entrañas de la perversa Julia, no podría ser saciada ni apaciguada por mucho tiempo con el simple y miserable salario mínimo de un honrado trabajador mecánico. En los próximos episodios de esta intrincada trama, los espectadores serán testigos mudos del lento, progresivo y destructivo proceso de lavado de cerebro, manipulación psicológica y perversión moral al que Julia someterá al indefenso Kevin. La despiadada joven, utilizando su innegable, magnético y letal atractivo físico, su poder de seducción y el control emocional absoluto que ejercerá sobre el muchacho a través de promesas de un falso amor y un futuro juntos, comenzará a inocular en su mente la semilla mortal de la codicia y la ilegalidad. Ante la constante y asfixiante lluvia de quejas, lamentos y exigencias económicas de Julia, quien le reclamará a diario que ella merece vivir como una auténtica reina, y no como una mendiga en la miseria, Kevin comenzará a cruzar líneas rojas, éticas y legales que jamás en su vida había imaginado traspasar. Predigo con una certeza gélida y absoluta que Julia lo convencerá de manera sigilosa y manipuladora de utilizar su acceso a los vehículos del taller para involucrarse de lleno en el oscuro y lucrativo mercado negro del robo de autopartes valiosas, alteración de motores para carreras clandestinas, o peor aún, para servir como mecánico y chofer de escape para los peligrosísimos secuaces del imperio criminal del intocable Silverio. El amor ciego, devoto y patológico de Kevin lo convertirá fatalmente en el esclavo perfecto, dócil y sacrificable de los oscuros caprichos de la villana. Esta tóxica, destructiva y desigual alianza no será un nido de amor, sino un boleto de ida, en primera clase directo hacia el abismo de la ruina penal. Cuando la inevitable justicia o las garras del propio Silverio acorralen y amenacen finalmente con destruir esta precaria operación, Julia, demostrando de manera definitiva su espeluznante falta de alma o piedad, ¿no dudará en traicionar y entregar a Kevin a los leones? Utilizándolo cobardemente como escudo humano para salvar su propio pellejo, dejando al joven enfrentando una condena a prisión y el dolor insoportable de descubrir que la mujer por la que lo sacrificó absolutamente todo, nunca lo vio como un ser humano, sino como un simple, útil e insignificante peón desechable.